es verdad que se están convocando cada año. Y entonces, bueno, hay que tenerlas en cuenta, pues porque podemos encontrarnos en alguna de esas situaciones o a tener algún socio o socia o conocer a alguien que se encuentre en esa situación y poder acogerse a ella. Entonces, estas subvenciones vienen destinadas a estimular el empleo y el autoempleo, a consolidarlo, a fomentarlo y a estabilizarlo. No se trata solamente de crear empresas o de crear autoempleo. Se trata también de mantenerlo en el tiempo. Entonces, estamos hablando de empresas de economía social y trabajo autónomo en general, que están integradas por mujeres y en particular para aquellas empresas que están formadas exclusivamente por mujeres. Las ayudas a tener en cuenta. Bueno, pues tenemos en primer lugar la orden de la Consejería de Economía e Innovación, Ciencia y Empleo del 6 de junio del 2014. A mí me gusta mucho nombrar las ayudas y las órdenes de dónde vienen. ¿Por qué? Porque por un lado, esta, por ejemplo, es las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de apoyo a la promoción y desarrollo de economía social para el empleo. ¿Por qué es importante estas bases reguladoras? Porque son las que van a determinar las características que tienen que reunir cada una de las convocatorias del autoempleo dentro de la economía social. ¿Vale? Yo sé que cada vez que hablamos, por ejemplo, de las ayudas, tenemos que tener en cuenta que todo viene de un procedimiento administrativo común, con lo cual tenemos que tener en cuenta la ley de procedimiento administrativo común que lleva a cualquier procedimiento administrativo para la relación entre los administrados, las personas usuarias y la administración. Luego tenemos que tener en cuenta la Ley General de Subvenciones, porque es la que entronca todas las subvenciones. Es decir, dentro de la ley administrativa, igual que tenemos el procedimiento tributario, el procedimiento de la seguridad social y demás, dentro del procedimiento administrativo se abre otra rama que nos lleva a la Ley General de Subvenciones. Tras la Ley General de Subvenciones, que determina unas características genéricas para cualquier subvención que tenemos que cumplir, luego, aparte, van a salir las bases reguladoras que nos llevan a ayudas o subvenciones específicas. Pero las bases reguladoras son las que van a sentar lo que va a ser después la convocatoria, las reglas por las que se va a regir la convocatoria de esa ayuda. ¿Vale? Entonces, esto es como la ley y el reglamento. Primero viene la ley y el reglamento la desarrolla, ¿no? Pues aquí tenemos las bases y luego la convocatoria es la que va a desarrollar esas bases dentro de unos plazos que se van a determinar dentro de esa convocatoria. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta estas bases reguladoras para el apoyo de promoción y desarrollo de la economía social para el empleo. ¿Para qué? Pues lo vamos a tener en cuenta para la convocatoria que estamos pendientes de que se abra de cara a los incentivos de incorporación de socios a cooperativas. Luego tenemos la orden del 27 de junio del 2019, donde se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. ¿Qué quiere decir concurrencia no competitiva? Que va por orden de llegada hasta finalizar presupuestos. Es decir, cada subvención, cada convocatoria tiene asignado un presupuesto. Mejor dicho, cada convocatoria tiene asignado un presupuesto. Muchas veces ese presupuesto va por provincia, ¿vale? Si estamos hablando de la Junta de Andalucía. Entonces se destinan unas cuantías para una provincia y otras para otras, dependiendo pues, de la población, dependiendo de una serie de factores. Entonces, si va por orden de llegada hasta finalizar o el plazo, si hay suficiente dotación, y si no hay suficiente dotación, pues se cortará cuando la dotación finalice, aunque estemos dentro del plazo, nuestra orden de llegada no ha dado con el corte de la financiación necesaria para esa ayuda, ¿vale? Y nos quedaremos fuera, salvo que algunos de los que están con las ayudas solicitadas no cumplieran, y entonces iríamos sumando a los puestos siguientes. O muchas veces también por
por sistema interno, ¿vale? Y por el modus operandi de muchas veces de la propia administración, si a lo mejor la dotación que se ha dado a una provincia pues no se cubre en su totalidad y es necesario en otras, pues hay veces que hay trasvases de esas dotaciones, ¿vale? Otras veces también lo que hacen es que amplían el plazo, si tenemos dotación suficiente y todavía no se ha cubierto, y tenemos necesidad de cubrirla. Pues a lo mejor pues, se amplía, eso lo podemos ver con el kit digital que ha tenido diferentes plazos de finalización y se han ido ampliando porque ha habido suficiente dotación para poder continuar, ¿vale? Con la ayuda en cuestión. Otras veces lo que se hace es eso, de una provincia pasar esa dotación que es sobrante a otra provincia que lo que se considera más necesaria. ¿Vale? Entonces, digamos que por modus operandi, de manera interna, la propia administración se va regulando qué hacer con esos fondos y sobrantes. Y muchas veces, pues si son insuficientes, hay veces o que se busca una dotación extraordinaria para esa ayuda y otras veces no. Otras veces simplemente se finaliza ahí y punto. Entonces, cuando muchas veces nos preguntan, eh, eh, ¿tú crees que hemos entrado? Pues la verdad, como no entras, es no echando la ayuda y no cumpliendo con los requisitos y no cumpliendo con las exigencias ni con los requerimientos en plazo y forma, ¿vale? Nosotros como administrados tenemos la obligación de cumplir y la administración atendiendo a determinados parámetros, pues dentro de una normalidad, pues si nosotros cumplimos y contestamos los requerimientos en plazo y forma, pues sinceramente lo normal es que no la concedan. Ahora ya, si la administración considera que se han acabado los fondos o que por lo que sea, pues no hay dotación suficiente, pues está claro que nos quedaremos fuera. Muchas veces también la administración determina un plazo para contestar y si no se cumple ese plazo y pasado, por ejemplo, 3 meses o 6 meses o 4 meses o un mes desde, imaginaos, desde la entrada de solicitud, dependiendo de la convocatoria y dependiendo de la subvención, pues esos más o menos son los plazos en los que se mueve la administración para contestar. ¿Qué pasa? Que muchas veces el silencio administrativo se considera negativo, es decir, que no te la conceden, pero nos hemos encontrado muchas veces que se crean tapones de botella en muchas ayudas y a la administración pues, no le da tiempo de contestar ni de resolver tantas solicitudes. Y entonces muchas veces nos hemos encontrado que a lo mejor a los 9 meses pues ha contestado. Nos está pasando con el panel por vivienda, nos está pasando con el kit digital, nos está pasando con las antiguas ayudas relacionadas con la consolidación al empleo, en fin, que las del coronavirus todavía están coleteando en cuanto a justificaciones, en fin, nos encontramos muchas veces que aunque se establezcan unos parámetros para cumplir, tanto por parte del administrado como por la parte de la administración, nos encontramos que muchas veces para la administración no es posible. Y entonces, en esos casos, nosotros sí que tenemos que cumplir, ¿vale? Nosotros tenemos que cumplir sí o sí. Y la administración, pues, digamos, se concede ese beneplácito de hacer la que concede esos montantes económicos, pues se puede permitir el hecho de, con una disculpa, pues, de que ha concedido las subvenciones pues, más tarde. Entonces, muchas veces pues, las personas se ponen nerviosas, nos preguntan, y nosotros no estamos en el ojo de la administración. Nosotros somos la horquilla entre el administrado y la administración. Pero no somos ni el necesitado de la ayuda ni quien la concede. Entonces, muchas veces la relación es un poquito complicada porque si ellos no nos tienen una respuesta, no le podemos dar una respuesta cierta al administrador en cuestión que está pendiente de su ayuda. Bueno, pues tenemos el de estimulación a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, cuya ayuda terminó
el pasado mes de marzo. Esta ayuda estaba destinada al autoempleo. ¿Vale? ¿Para qué? Con la idea de conceder un montante económico atendiendo a la tipología de la persona que solicitase la ayuda, si era un hombre joven, si menor de 35 años, si era mayor, una mujer joven menor de 35 años o era mayor de 35 años. Y eso lo vamos a ver los distintos segmentos y los montantes económicos. Luego tenemos también la orden del 21 de septiembre de 2018, donde en la base reguladora del programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas del trabajo autónomo. Vale, aquí estamos hablando también pues de la famosa tarifa plana, de lo que hemos cogido ahora posteriormente con respecto a la devolución de la tarifa plana con la cuota cero, ¿vale? Entonces, una cosa sí que es muy importante. Estamos detectando muchos autónomos que se han dado de alta hace 2 años y ahora cuando están viendo que están cumpliendo con los 2 años, pues que no pueden seguir con el pago de una cuota normal. Entonces se dan de baja en el autónomo, que claro, ya han cumplido los 12 meses que se les exige de un año y de otro, solicitar la devolución por la cuota cero, que están en su derecho. Entonces, se está detectando que hay una necesidad por parte de un amplio círculo de autónomos que en 2 años no es tiempo suficiente para que un autónomo vaya a pagar una cuota normal, ¿vale? Una cuota mínima. Entonces, bueno, estamos ahí. Y luego tenemos, pues, a modo de ejemplo, 2 decretos ley, el del 9/2020 de 15 de abril, donde se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito de economía como consecuencia del coronavirus. Y después, pues, el decreto ley 24/2020 de medidas de empleo y servicios sociales del coronavirus, cuya ayuda ha seguido y sigue dando muchas problemáticas porque se concedieron unas cuantías económicas para aquellas empresas que por decreto mm, eh, de, que por decreto, atendiendo al estado de alarma que se aprobó el 14 de marzo del 2020, pues que a determinados establecimientos tenían que permanecer cerrados por ley, como eran pues, los comercios, la hostelería, peluquerías, y tenían la prohibición de abrir. Teníamos también que otras empresas que podían teletrabajar iban a tener una bajada en sus negocios de más del 75%, y ahora nos estamos encontrando que la mayoría de las empresas, y todas las que asentéis con la cabeza sabéis de lo que estamos hablando, están devolviendo las ayudas o parte de las mismas. Con lo cual nos encontramos con una ayuda que es una ayuda trampa, porque es muy complicado a toro pasado ver en qué se basó la administración para concedernos esas ayudas y ahora en qué se basa para denegárnoslas, en todo o en parte. Aquí tenemos otra de los determinados sectores económicos como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus, ¿vale? La pérdida de renta para personas trabajadoras por cuenta propia. Todas estas están relacionadas con el tema del coronavirus. Y luego tenemos la orden del 5 de octubre del 2020, donde se aprueban las bases reguladoras para concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. Seguimos porque por concurrencia competitiva, que antes no lo he explicado, en vez de ir por orden de llegada, tenemos que cumplir una serie de parámetros, y dentro de esos parámetros pues va a haber unos niveles, y dependiendo de los niveles que tenga cada parámetro, pues tendremos unos puntos u otros. A mayor puntuación, mayores posibilidades tengo de optar a la subvención o a un mayor montante.
Volvemos en la orden del 5 de octubre de 2020, que también se encuentra en régimen de concurrencia no competitiva y son ayudas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía. Normalmente estas ayudas para trabajadores autónomos pueden incluir subvenciones a fondo perdido, no requieren devolución, van destinadas a cubrir gastos iniciales o inversiones, ayudas para la formación, para la capacitación y formación tanto de autónomos, que incluyen talleres, cursos, programas de desarrollo profesional. Tercero, incentivos por contratación. Autónomos que contraten a personal con el objeto de fomentar el empleo. También hay incentivos a la contratación, y lo vamos a ver, por sustitución de mujeres autónomas que se encuentran en unas determinadas condiciones familiares, ¿vale? Ya sea por riesgo de embarazo, por cuidado de menores, en fin, que esas ayudas también están ahí. En este caso son sustituciones, pero en un momento dado esas sustituciones sabemos que pueden conllevar a contrataciones finales. Apoyo para la innovación y la digitalización, destinadas pues para la modernización de negocios por adopción de tecnologías digitales. Aquí estamos hablando pues del kit digital, incluso de la ayuda que hay ahora mismo abierta, ¿vale? Que está abierta la línea B de las ayudas a comerciantes y artesanos, ¿vale? Los objetivos de estas ayudas, pues, además de la digitalización y la innovación, pues tienen un marco orientado pues, a promover el desarrollo económico y social pues, de una región, en nuestro caso Andalucía, o un país, ¿vale? Atendiendo pues, a las necesidades del mercado, a las demandas de la sociedad, ¿vale? Y al estado cambiante de nuestro entorno. Bueno, van a favorecer el empleo en sectores estratégicos, van a brindar el apoyo a la creación y la consolidación de nuestras empresas. Es cierto que no hay todavía ayuda suficiente para ello, así como para mantener los empleos estables con las ayudas a las contrataciones. Y bueno, y estas estrategias, a través de estas ayudas, no solo benefician a los individuos y a las empresas, que tenemos mayor poder adquisitivo y mayor desarrollo económico y personal, sino que también contribuyen al desarrollo social y económico a nivel regional y nacional. Tenemos por un lado, entre los objetivos, impulso de innovación en las empresas. ¿Qué es innovación? Implementación pues, de ideas nuevas o mejoración de esas ideas o productos, de esos servicios o de los procesos para desarrollar servicios o crear nuevos bienes o modificarlos. Impulsar la innovación es necesario para mantener la competitividad en un entorno global cada vez más dinámico. Mecanismos de apoyo. Pues para impulsar esta innovación en la empresa, ¿cuáles son los mecanismos de apoyo? Pues incentivos fiscales, subvenciones y programas de formación que facilitan la inversión en investigación de I+D+I, y bueno, pues estimulan la creatividad, la adopción de nuevas tecnologías y demás. Colaboración entre sectores. Pues se fomenta la colaboración pues, entre empresas y universidades, entre centros de investigación, centros de investigación y universidades o empresas, ¿vale? Y resultado, pues aumentar la innovación de las empresas para mejorar no solamente la competitividad, sino crear nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio. Segundo, de los objetivos de estas ayudas, fomentar el empleo, sobre todo en sectores estratégicos. El programa para cómo fomentamos el empleo dentro de estos sectores estratégicos, pues identificando cuáles son estos sectores estratégicos: tecnología, sostenibilidad, salud, energía, formación y capacitación para impulsar el empleo, incentivos para la contratación. Tenemos que incentivar a las empresas para contratar a trabajadores en estos sectores. Y además así
Pues reducimos el desempleo y garantizamos el fortalecimiento de la economía. Impacto socioeconómico. Al fomentar el empleo dentro de estos sectores, no solamente hay una mejora de la situación laboral de las personas, sino también hay una mejora de la cohesión social y reducimos las desigualdades económicas dentro de nuestra sociedad. Apoyo a la creación de nuevas empresas y a la consolidación de las existentes. ¿Cómo? Facilitando el emprendimiento, introduciendo medidas que faciliten la creación de empresas, así como reducción de trámites burocráticos que realmente no se está haciendo. Lo único que se está haciendo es digitalizar a través de las plataformas la presentación de ayuda o de las altas, pero cuando llegamos a casos específicos o cuando tenemos que tratar una problemática, nos encontramos que toda esa agilidad que hay a través de un portal de la administración donde subimos documentación, después no tenemos al otro lado una línea de teléfono que nos facilite, porque sí existe, pero esa línea de teléfono o está saturada o no tiene la cobertura suficiente de personal, que después nos encontramos que no tenemos al otro lado una facilitación para resolver una problemática que no es solo subir documentación. Entonces, ahora te vas a la puerta de físicamente y te dicen que físicamente no, que te llevan otra vez a los teléfonos. Entonces, eso es algo que la administración tiene que remirarse para que de alguna manera la digitalización, que está muy bien, no es solo subir documentación, sino que muchas veces tiene que asistir al usuario, sea empresa o persona física, ¿vale? Para resolver problemáticas que no solamente se resuelven subiendo documentación. Mentoría y asesoramiento. Programas de mentoría y asesoramiento a nuevos emprendedores. Es cierto que cada vez tenemos mayores puntos de canalización de esas mentorías. Tenemos, por ejemplo, pues en Sevilla, a través del ayuntamiento, tenemos la Sevilla Emprendedora, tenemos a través de regional, tenemos los CADE, los Centros de Apoyo de Desarrollo Empresarial. Luego tenemos las diferentes federaciones como FAESTA, que es la Federación de Cooperativas, que asiste a los emprendedores para crear cooperativas. AMECON, la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas, que dentro de la línea transversal de mujeres, pues favorece y ayuda y apoya la creación de cooperativas constituidas o formadas principalmente por mujeres o están feminizadas en sus cargos directivos. Consolidar las empresas existentes, porque no se trata solamente de crear empresas que van a tener un trayecto corto en el tiempo. Se trata de que estas empresas se mantengan en el mismo, se consoliden. Y la consolidación, para ello, tenemos que ayudarla en adaptarse a los cambios del mercado. Esto lo hemos visto con el COVID, cómo ha entrado el teletrabajo para quedarse, cómo los negocios comerciantes han tenido que abrir o mejorar sus portales web para aumentar sus ventas a través de plataformas o de su propia web, el comercio electrónico. Entonces, tenemos que darles herramientas para que se puedan adaptar a los cambios del mercado. De ahí la importancia de la digitalización, que es cierto que yo siempre, igual que hablo que la administración tiene que mejorar, el administrado también, ¿vale? Al administrado le pasa que le cuesta mucho trabajo subirse al carro de la digitalización, y yo me incluyo. Y digitalizarse hoy en día no es abrir un ordenador, ni tener una web, ¿vale? Es prestar servicios, es poder desarrollarlo todo a través de implementaciones digitales, la famosa facturación digital, que todavía hay quien, la administración, por los proyectos que tienen, le piden la factura digital y se la tenemos que hacer porque todavía no son capaces de desarrollarla ni siquiera a través de un kit digital. Gente que se pide el kit digital y después deja arrumbados los programas, la web, las redes sociales. Entonces, digitalización sí, pero que nos tenemos que subir al carro, que no solamente es pedirlas, tenerlas ahí y ya está,
sino que tenemos que incorporarlas a nuestras vidas como empresarios, como autónomos, como personas autónomas, personas empresarias, dentro de un futuro inmediato con la Agenda 2030, con el facturaje de la administración pública, en fin. ¿Resultados a largo plazo? Pues si apoyamos de una manera constante la creación y la consolidación de empresas, no solo vamos a generar nuevas oportunidades de empleo, porque si las empresas están bien, van a generar empleo. Y aparte no van a destruir el autoempleo. Cuando una empresa o un empresario muere, no solamente muere un autoempleo, ¿vale? Sino que también muere oportunidades de contrataciones y de salidas a la solución del desempleo en nuestro entorno. Con esto, ¿qué tenemos por un lado? Pues el apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social en su línea 1. La última convocatoria de subvenciones a cooperativas. Vamos a empezar por la de las cooperativas y a ver qué es lo que nos da tiempo, porque al fin y al cabo, las otras muchas van destinadas al coronavirus, la de estabilización del empleo autónomo, la de dotación con la consolidación, esa ha finalizado, tienen que volver a convocarse y seguramente ya el año que viene o a finales de año, y la de la tarifa plana y la cuota cero pues están actualmente en fase de poder continuar. El autónomo que se autoemplee de inicio puede solicitarla en todo momento. Eso sí, tiene que solicitarla de forma simultánea. Tiene que darse de alta en Hacienda y en Seguridad Social de forma simultánea para poder optar y, pues, evidentemente, de marcar la casilla de su derecho a la tarifa plana y, cuando pasa el año, solicitar la cuota cero aquí en Andalucía. Y nos devolverán pues las 12 cuotas que nosotros hemos pagado a lo largo del primer año. Oye, que queremos continuar el segundo año. Pues el segundo año hay que prorrogar la tarifa plana, pero hay que solicitar esa prórroga, ¿vale? Estamos pagando esa tarifa plana durante 12 meses y cuando finalizan solicitamos la cuota cero, ¿vale? Y ahora sí, vamos a ir a la orden que tenemos abierta. Esta orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, del 6 de junio, ¿vale? Tenemos que la última convocatoria de subvenciones fue publicada en el BOJA de fecha 6 de mayo del 2024. ¿Vale? Las solicitudes fueron del 7 de mayo al 30 de agosto. ¿Qué ocurre? Que actualmente todavía no se han convocado. Con lo cual ya mayo no va a ser desde el 7 de mayo, o vamos a contar con un plazo inferior, o se puede ampliar, en vez del 30 de agosto, se amplía a septiembre. Es cierto que todos estos años atrás, agosto ha formado parte del plazo, dentro del plazo de solicitud de estas ayudas. ¿Qué es lo que pasa con el mes de agosto? Pues que hay muy poco personal en la administración, con lo cual se crean unos embudos que incluso el propio registro de cooperativas se ve atado de pies y manos muchas veces para resolver expedientes. Es cierto también que el registro de cooperativas en el tema de las ayudas se pone bastante las pilas, vamos. Pero muchas veces atascan en cuanto a lo mejor temas determinados o más concretos en el día a día. Con lo cual, si agilizan o si se pretende agilizar, pues a lo mejor una cosa que es muy importante, que no se tiene en cuenta, es que tú para solicitar, como estas ayudas se presentan en una plataforma digital, en una plataforma virtual de la Junta de Andalucía, pues una de las cosas que tenemos que tener es el certificado digital de la cooperativa. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ese certificado digital, mientras que nosotros constituimos la cooperativa y no se constituye, hay que solicitar al registro de cooperativas un certificado del órgano de administración, porque ese certificado del órgano de administración lo tenemos que presentar en la fábrica de moneda y timbre para que nos den el certificado digital de la cooperativa. Entonces, tenemos que contar, cuando vamos con los plazos justos, muy, muy bien, ¿vale? Y que el propio registro
agilice esos trámites para que podamos solicitar la ayuda en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, bueno, que es verdad que normalmente suelen facilitar ahí bastante la tarea. Requisitos. Pues estas ayudas a cooperativas son para incorporación de socios trabajadores en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 al 30 de agosto del 2024. Es decir, incorporación de socios hasta el último día en el que está abierto el plazo de la anterior convocatoria. ¿Vale? Se tiene en cuenta para ello también como plazo de ejecución la fecha de alta en la seguridad social de la persona autónoma como persona socia trabajadora, ¿vale? En el momento en que se incorpora a la cooperativa. Y hay que tener en cuenta también que el plazo para darse de alta es de 1 año desde que se constituye la cooperativa. Pero bueno, cuando vamos muy, muy justo, si estamos hablando de incorporaciones pasadas la segunda quincena de agosto, muchas veces nos sentamos para evaluar si merece la pena correr el riesgo de entrar dentro de los últimos 15 días atendiendo al mes que es agosto, o a, a entrar en la convocatoria siguiente. Porque como vemos, si la convocatoria anterior, la del 2023, terminaba a 31 de agosto del 2023, vemos que la última convocatoria cogía desde el 1 de septiembre del 2023. Es decir, nada más finalizada la convocatoria anterior. Con lo cual, por esa regla de 3 y viendo la trayectoria de los últimos años de este tipo de ayudas, entendemos que aquella persona socia trabajadora que entró a formar parte de una cooperativa a partir del 1 de septiembre del 2024 va a entrar en la convocatoria siguiente, que es la que estamos esperando que se convoque. Tenemos que tener en cuenta que entre la fecha de baja en el SAE y el alta en la Seguridad Social no pueden mediar más de 15 días, ¿vale? Muy importante. También es muy importante no haber sido socia de la cooperativa en los 2 años anteriores a la nueva incorporación. También en las cooperativas ya existentes, es decir, las cooperativas que no son de inicio, pues que tienen, imaginaos, pues tienen 2 socios o 3 socios, incorporan un socio nuevo, pues tendrán derecho a esa ayuda. ¿Por qué? Porque esa incorporación de personas socias ha de suponer un incremento de empleo respecto a la media de los últimos 12 meses, ¿vale? Salvo en los supuestos de jubilación. Hay que mantenerse en el puesto de trabajo por el que se pide la ayuda al menos 2 años, ¿vale? Sin darse de baja y de forma continuada. Puede pasar, que ha pasado, porque la realidad siempre supera la ficción, ha pasado que nos hemos encontrado con que una persona pues ve que no es lo suyo, pues se da de baja y se solicita la búsqueda de un nuevo socio para que entre a formar parte dentro de la cooperativa, ¿vale? Que tendrá que cumplir las mismas características y los mismos requisitos que la persona saliente, ¿vale? Mantener la actividad como cooperativa al menos durante 2 años. Ya no solamente que la persona socia beneficiaria esté en la cooperativa 2 años, como he dicho, si se produce su salida, la persona se puede incorporar una nueva en su lugar, que siempre y cuando cumpla con los mismos requisitos, pero la cooperativa evidentemente tendrá que mantener la actividad durante 2 años también, ¿vale? Y no pueden acogerse a esta ayuda porque tienen otras ayudas diferentes, las cooperativas de los sectores de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, que tienen unas ayudas particulares. Documentación aportada. Certificado de periodo de inscripción en el SAE del socio que se incorpora y beneficiaria de la subvención. Por cierto, la subvención, aunque se da por esa incorporación de ese socio nuevo, no es a título personal, es para la cooperativa, ¿vale? Que muchas veces nos encontramos con cooperativas donde hay 2 socios
que tienen derecho a la ayuda y 3 no, y la consideran como suya. No, la ayuda es para la cooperativa. Lo que pasa es que se da porque los 2 de los socios que se incorporan cumplen con unos requisitos. ¿Vale? Pero para que veamos que es una ayuda para la cooperativa tiene que estar en alta 2 años. Sin embargo, el socio cooperativista que si se va, puede ser sustituido por otro con los mismos requisitos. Con lo cual no son personales, son de la cooperativa. La persona de larga duración, entendemos por larga duración el periodo que sea superior al año, ¿vale? En el desempleo. Evidentemente, desempleada es la persona que se encuentra inscrita en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo. De ahí la necesidad de que si no estás inscrito, aunque estés desempleado, te tienes que inscribir. Vida laboral de la persona socia que se incorpora. Resolución de su alta en la Seguridad Social o autónomo. Sabemos que en las cooperativas podemos elegir si todos los socios van por el régimen general o si todos los socios van por el régimen de autónomo. Certificado del número de cuenta bancaria de la cooperativa. Esto se está yendo a... No sé si que estaba enchufado, a ver si me vamos a quedar sin batería. En caso de incorporación por pago único, pues tendremos que presentar la resolución de concesión del pago único. Además, si es régimen general la primera nómina, se resta el recibo del autónomo. Y tener reconocido en el caso del pago único, reconocer un periodo de prestación de 360 días o más, si es mayor de 25 años, o de 180 días o más, si es menor de 25 años. Lo que he dicho, la importancia de ese certificado digital de la cooperativa. Y subrayamos de nuevo que para sacar el certificado digital nos van a pedir el certificado del Consejo Rector, por lo que la cooperativa ha de estar inscrita en el registro de cooperativa. Y vuelvo a lo mismo, la cooperativa tiene que tener tiempo suficiente para constituirse y si ya es una cooperativa creada, tiene que tener resuelta todas sus cuentas anuales, toda su documentación y no tener bloqueado el registro. Porque si no hay que desbloquearlo para que nos den ese certificado del Consejo Rector si tiene que haber renovación. Copia del DNI de la persona socia que se incorpora como socia, así como de la persona que sea el representante legal de la cooperativa y la autorización pues, de la persona que presenta para hacer uso del certificado digital de la cooperativa. Bueno, pues se accede de forma telemática a lo que hemos dicho. Personas socias, trabajadoras de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, y ya sean cooperativas de nueva creación o preexistentes. Las cuantías económicas, ¿cómo nos tenemos que ir a las bases reguladoras? Las últimas bases reguladoras establecen que las personas desempleadas menores de 25 años sin contrato indefinido anterior, 5.500 si son hombres, 7.000 euros si son mujeres. Desempleados mayores de 45 años, las mismas cuantías que la anterior. Las de larga duración, 5.500 hombres y 7.000 euros mujeres. ¿Qué se considera larga duración? Pues 12 meses si eres mayor de 25 años y si eres menor de 25 años, 6 meses. Con 6 meses de desempleo inscrito ya se considera de larga duración. Desempleada. En el pago único, 5.500 hombres, 7.000 mujeres, más el 50% de la cuota de renta en la base mínima y 100% en la aportación del trabajador. En el caso de mujeres desempleadas que se incorporen en los 24 siguientes a la fecha del parto, 7.000. Las desempleadas en situación de exclusión social, 8.000. Los discapacitados de igual o superior al 33%, 10.000. Los trabajadores y trabajadoras vinculados a la empresa con un contrato temporal no superior a 24 meses ni inferior a 6, 5.500 hombres, 7.000 mujeres. Es decir, que hayan estado trabajando para la cooperativa. Personas desempleadas que no reúnan ningún requisito de todos los anteriores, 4.000 euros. Es decir, que tampoco hay una penalización si no cumple los requisitos anteriores.
y te incorporas a una cooperativa nueva o persistente. Y creo que lo vamos a dejar aquí, porque faltan 2 minutos y si tienen alguna cuestión o pregunta, porque de las de conciliación las he nombrado así por encima y las de la mesa en todos lados. Bueno, el resto de las ayudas es lo que hemos estado comentando anteriormente.